Muy buenas noches, estimado Magíster Washington Pawai Valladares. El día de hoy vamos a hablar sobre la obra de teatro La Primera Radio y su desarrollo de 1960, aparecimiento de la televisión y los medios en la actualidad. Este grupo lo conformamos José Luis Imanzu Quilanda, María del Cisne Cumbicus, Cisne Silvana Jaramillo Huachizaca, Rosa Estefanía Alarcón Espinosa, Anayeli Jaramillo. Muy buenas noches. Nuestra obra se llama La Primera Radio y su desarrollo en 1960, aparecimiento de la televisión y los medios en la actualidad. Será dramatizada por 5 personajes: José, que hará el papel del doctor Enrique Ayala; Anayeli Jaramillo, que será el papel de representante del pueblo; Rosa Alarcón, Unión Nacional de Periodistas; María Cumbicus forma parte de la Unión Nacional de Periodistas; y Cisne Jaramillo, mi persona, que hará el papel de narradora. Empezamos con nuestra obra. Enrique Ayala es uno de esos personajes de múltiple participación en la vida nacional. Es historiador, político, profesor y fundó la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Ha publicado y editado cientos de libros de ciencias sociales, entre ellas La Nueva Historia del Ecuador, que generó bastante polémica al inicio. Introducción. Presencia de Enrique Ayala y un grupo de periodistas llenas de curiosidad, ansiosas por escuchar, contar la historia de la comunicación del Ecuador y la aparición de la radio y televisión. Al igual que se encuentra una mujer valiente en representación del pueblo para despejar dudas. Doctor Enrique Ayala, lo estábamos esperando. Tenemos mucha curiosidad por saber, ¿por qué usted es considerado un historiador? Sí, yo también quiero escucharlo. Claro que sí. Soy historiador porque siempre tuve una preparación desde mis raíces, por saber de dónde venimos desde muy temprano, desde la escuela y desde el colegio. Nosotras como periodistas nos interesa saber mucho más de lo que es la historia de nuestro Ecuador. Doctor Enrique, ¿nos podría contar un poco más de todo esto? La memoria es frágil. La memoria ha sido un gran desafío y cuando conocemos y comenzamos a estudiar sistemáticamente la vida del Ecuador, me pareció que la historia tradicional nos ocultaba muchas cosas en sí. Doctor Ayala, es muy interesante lo que nos cuenta, pero ¿por qué es lo que oculta la historia tradicional? Ocultaba la memoria sobre la gente del pueblo, las mujeres indígenas, trabajadores e incluso de la cotidianidad. Estaban escamoteados. Cuando comenzamos como una generación a escribir la nueva historia, tratamos de rescatar el protagonismo de estos sectores. La exposición comienza con una breve visión de la comunicación en las épocas aborigen y colonial, para pasar luego a la aparición de la radio y televisión. A continuación nos centramos a hablar sobre el tema que nos cambió la vida y mejoró la calidad de comunicación. Hablaremos de la aparición de la radio y la televisión. En los años 30 del siglo XX, la radio aparece en Ecuador. Para su análisis fundacional, citamos una vez más al doctor Ayala Mora para que nos cuente más del tema. Muchas gracias. La primera radiodifusora, denominada El Prado, se estableció en la ciudad de Riobamba más o menos por el año de 1929. Al principio, su alcance fue muy limitado, pero poco a poco fue aumentando el número de receptores en este campo. En los años 40 ya había radiodifusoras en todas las ciudades grandes e intermedias. En los 50 el precio de los radios bajó y se vendieron ampliamente. Las familias de la clase media
Inclusive algunas del sector popular las pudimos tener. Esto nos emocionó mucho. Su principal limitación era que funcionaban con electricidad y este servicio solo había una en las ciudades. En algunas de ellas, no todo el día, sino por horas. Sabemos que las radiodifusoras abrieron un nuevo espacio de la comunicación. Estas tuvieron una presencia en la cotidianidad de los hogares y asimismo pudieron transmitir en directo algunos eventos. Claro que sí, María. Decimos que fue aquí que se empezó a pensar en la fundación de la Escuela de Periodistas. Porque sabíamos que los periodistas necesitan saber. Las escuelas de periodismo formaron varias generaciones de egresados universitarios, pero muchos de los que trabajaban en los periódicos siguieron siendo personas sin título universitario o egresados de otras profesiones. Tengo una duda. ¿En qué año apareció la televisión? El desarrollo de los primeros sistemas de televisión fue a principios del siglo XX. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en el año de 1925, cuando el escocés John Lloyd Wright logró sincronizar dos discos de Nipkow unidos a un mismo eje. La televisión es maravilla. Yo disfruto mucho este medio de comunicación. Luego de varias décadas de predominio absoluto del espacio de la comunicación social, la prensa debió compartirlo con la radio y la televisión, que con su gran desarrollo penetraron los aspectos más variados en la vida de la sociedad, con la posibilidad de cubrir las noticias en el momento en que los hechos se dan. Provocaron que los diarios debieran variar sus contenidos, reduciendo la información más descriptiva para privilegiar los aspectos analíticos de la realidad. Es necesario que lo sepan. Aquí se dio más espacio al reportaje y al periodismo especializado, al periodismo que sale de las universidades. Bueno, no todo es maravilla porque con la gran expansión de la radio y la televisión, junto con la consolidación de los grandes diarios nacionales y también los provinciales que han sido establecidos, esto provocó la extinción de los periódicos de combate, dedicados a la lucha política constantemente. Ecuador terminó el siglo XX en medio de la más profunda crisis que había sufrido nuestra sociedad. Fueron años de empobrecimiento y desempleo, y yo como parte de la población lo puedo asegurar, fue muy triste. Claro que sí, Anayeli. Pero la modernización no se ha detenido. Es impresionante y en primera década del nuevo siglo, la telefonía celular e internacional, las computadoras personalizadas y otros artefactos electrónicos de uso cotidiano dan un amplio sector que llegan a la población, nos permiten comunicarnos. Es cierto, Enrique Ayala, esta globalización nos facilitó la vida. En fin, el Internet revolucionó todo y la mayoría fue parte para bien. Pero lamentablemente hay población que no cuenta con los recursos suficientes y no puede gozar de esta nueva modernización. Claro que sí. Hablamos que por otro lado, la prensa ha tenido que adaptarse a estas nuevas eras que se han establecido, ediciones digitales en los periódicos, y se ha usado el Internet para proporcionar y aumentar el marketing de algunas empresas públicas y privadas. Claro, también estamos entendidos, amigos, que para el año de 1960 se crea Mundovisión. Este
En este periodo la TV llegó a América Latina y se hizo sumamente popular. Esto fue consecuencia de que fundaron las primeras emisoras nacionales de cada país, y asimismo nacieron, y luego estas volverían a hacerse demasiado grandes dentro de lo que son las televisoras privadas como Televisa. Pero tengo una duda. ¿Y la televisión a color? ¿Cuándo apareció? Claro que sí, mi estimada Nayeli. Te puedo asegurar que esto sucedió aproximadamente por la década de 1970. Sí, esta tecnología conquistó rápidamente los hogares del mundo, desplazando en gran medida a la radio como medio predilecto para informarse en torno al cual reunir a la familia. A partir de ese entonces, el televisor se convirtió en uno de los principales electrodomésticos dentro de los hogares. Por otro lado, les puedo manifestar y les hago esta pregunta. ¿Qué tal les pareció la historia de la comunicación hasta la época actual? De verdad que todo lo que hemos conocido y lo que vamos viviendo es totalmente impresionante. Todo lo que se ha venido llevando desde hace años y lo que esperaremos que siga en años viniendo aún. Sí, concuerdo con ustedes, compañeros. Estos medios de comunicación, es decir, la nueva forma de comunicación, es maravillosa y nos ha mejorado la calidad de vida. Luego de toda esta presentación, quiero recalcar que la historia de la comunicación al momento de estudiarla es increíble. La historia de la comunicación humana es el largo trayecto que une las primeras manifestaciones sociales de nuestra especie, a través de las cuales un individuo y otro podían transmitir sus intenciones y quizá ponerse de acuerdo, hasta las formas sofisticadas de comunicación de las que disponemos en la sociedad. Es impresionante cómo los medios de comunicación y la tecnología han evolucionado. Actualmente los medios de comunicación han cambiado mucho, ya que existen muchos avances tecnológicos. Nos encontramos en la era digital, donde las tecnologías de la información y la comunicación son un recurso del día a día. Empezamos comunicándonos a través de las pinturas rupestres. Nace la escritura jeroglífica egipcia. Luego surge el primer alfabeto. Posteriormente se crea el servicio de correos en China. En el año 1441 se inventó la imprenta. En 1605 apareció el primer periódico. Luego los teléfonos posteriormente aparecen y se populariza la radio. En 1925 nace la televisión y finalmente en 1994 aparece la maravillosa red llamada Internet, que llegó a cambiar y revolucionar el proceso comunicativo. Hay que reconocer que tiene algunas desventajas, pero las ventajas que estos medios de comunicación tienen son mayores. Gracias.